Bienvenidas y bienvenidos todos al podcast Habla y Conecta con José Mejuto. Bueno, los que sigáis un poco el podcast, enseguida os habréis dado cuenta que yo no soy José Mejuto. Yo soy Álvaro Orts y voy a hacer un poco las veces de José Mejuto en este caso, pero está totalmente justificado porque en esta ocasión quien va a ocupar el lugar de la persona entrevistada va a ser José Mejuto. Entonces, pues a no ser que hiciera las dos cosas a la vez, pues voy a ocupar yo la posición de entrevistador o de persona que propone un poquito los temas sobre los que vamos a charlar, y José será un poquito la persona que explique sobre su propósito de vida, de trabajo y su situación. Porque al final esto surgió un poco como una broma después de una charla, pero comentábamos que también era, igual que estaba José realizando una serie de entrevistas con personas que podían parecerle de interés, que menos que también las personas que seguís el podcast pudierais conocer un poquito mejor quién es José Mejuto, a qué se dedica y un poquito cuál es su trayectoria de vida y su trayectoria profesional, ¿no? Y así ese es el sentido de este podcast. Entonces, sin más preámbulos, José, hola, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu programa. Encantado de estar aquí, encantado de que me entrevistes y feliz porque la propuesta, que salió un poco así en broma, ha surgido. Y mira, estamos aquí y me vas a entrevistar, estoy encantado. Bueno, encantado. ¿No te encuentras un poco extraño de verte en el otro lado? Me siento raro al oír de ti presentar. Pero bueno, encantado también, porque lo estás haciendo muy bien, me gusta. Bueno, me alegro. Nada, esperemos que sigas pensando lo mismo al final. Espero que sí, seguro que sí. Bueno, yo creo que en todos tus podcasts siempre empiezas de la misma manera, ¿no? Y es un poco haciendo que se presente la persona con la que quieres hablar, ¿no? Entonces, la primera pregunta es obligada. ¿Quién es José Mejuto? Bien, me gusta que me hagas esa pregunta, que no he preparado. Es cierto que no la he preparado porque sospechaba también que me la ibas a hacer y entonces no quise prepararla. Para que no quedara forzado. Para que no quede forzado, pero yo creo que José Mejuto es un soñador. Un soñador que no lo es desde hace 40 años o 50 años, lo es desde hace muy poco. Pero es un soñador que busca ser feliz y que los que estén a su alrededor sean felices. A partir de ahí, todo lo que venga está bien. Sea trabajando de una cosa o de la otra. Recuerdo que antes no tenía este pensamiento o esta idea. Recuerdo cuando era más joven, igual tú también lo recordarás, Álvaro, cuando éramos más jóvenes, porque Álvaro está hoy de cumpleaños, hay que recordarlo. Y era muy cerebral, siempre estaba buscando las cosas muy concretas y tenía siempre expectativas y buscaba metas, hasta que un día me morí. Sí, yo siempre dije de joven que José Mejuto se iba a morir, joven, y es cierto, morí. Y volví a renacer, valga la redundancia, así como renacemos y renacemos otra vez. Y me empecé a despreocupar de todo. Y cuando me empecé a despreocupar de todo, todo fue surgiendo. Y lo que estoy haciendo ahora, que es hablar en público, dar talleres, trabajar discursos, a veces para concejales y políticos y políticas de este país. Y trabajar también con gente que tiene miedo a hablar en público, miedo escénico, gente que quiere acercarse al mundo del teatro. Eso hace 20 años no se me hubiera ocurrido nunca. Pero ha surgido así. Entonces José Mejuto sigue siendo un soñador. Hoy sueño con esto, mañana soñaré con otra cosa. Me gusta definirme así. Y con un poquito al hilo de lo que ibas diciendo. O sea, por un lado comentabas que es desde hace poco ese cambio. Bueno, poco son muchos años. Bueno, es que desde hace poco. No es un año ni dos. Y también que moriste, que volviste a nacer. Entiendo que a nivel de mental y de espiritual, que si se puede contar, cuál fue ese clic, qué es lo que hizo clic en tu mente para que hubiera ese cambio, ¿no? Porque al final es un proceso de cambio. Sí. Me imagino que todo lleva su camino, pero hay algo que es lo que hace clic y te marca y dices, bueno, pues aquí, ¿no? Este es el momento. ¿Qué fue lo que hizo ese...?
lo que lo Pues motivó? tenía un trabajo bastante aburrido, triste, trabajaba en una oficina, que no es triste porque yo lo llevaba muy bien, yo lo disfrutaba, pero no llega un momento que no te llena, no hay contacto personal con las personas, no hay una relación, no hay unos objetivos de felicidad. Es todo, vamos a buscar el dinero y que si cometes un error cuesta dinero. Porque movíamos mucho dinero. Yo estaba en una oficina en el departamento contable. Y claro, es que de verdad todo era dinero. Y llega un momento que es el momento de inflexión que yo siempre había escrito y de repente llega alguien y dice, oye, ¿y por qué no esto lo conviertes en un en un cortometraje, un cuento que había escrito corto, muy pequeño. Y a partir de ahí empezamos a rodarlo. Pedimos una cámara prestada, un coche prestado, buscamos la escenografía, ¿no? Todo prestado. Pedimos prestado un montón de cosas. Es que eso de un coche prestado suena... Sí, porque es que no. Nos lo llevamos prestado, ¿no? Es que la otra persona dijo, ¿para qué queréis mi coche? Es que ese coche nos cuadraba dentro de la historia y claro, buscamos a la persona que tenía ese coche. Bien, a partir de ahí empecé a caminar un poco por el mundo del teatro, el mundo de la escenografía, el mundo de subirse a las tablas, a rodar anuncios. Pero no venía ese paso, no me daba cuenta de que estaba abriendo un camino, pero no hacía clic. El clic fue cuando muere mi padre. Fue algo inesperado y entonces vi que se moría. Después de haber trabajado, iba a decir un taco, ¿no? Pero voy a decir que total, este es mi podcast. Había trabajado como un cabrón toda su vida. Y al final estaba allí en el hospital con 24 horas de vida que le quedaba. Y no lo esperábamos. Al día siguiente fui al trabajo y dije que me iba. Y que si negociábamos mi ida o que si no me iba, igual, me iba a ir, vamos. Y a partir de ahí cambié total y absolutamente. Ese fue el clic. Hay un proceso, pero el detonante que hace que yo dé el paso definitivo para irme de allí y buscarme la vida por otro lado fue ver a mi padre allí. Claro, es curioso, es muy doloroso, pero es curioso también a veces la mentalidad, la naturaleza humana, que necesitamos que suceda algo tan bestia o tan... Sí, como tú haces. Una hostia. Se acaba de dar una bofetada ahora mismo. Pues eso, que una bofetada en la cara sí. para realmente hacer lo que uno quería hacer o lo que uno sentía que debía hacer. Y yo creo que deberíamos darnos la oportunidad de no tener que recibir esa bofetada para realmente hacer lo que queremos hacer, ¿no? Sí, pero es complicado. Nos tiene en la mente tan colapsada que no somos capaces de verlo. El sistema social, el sistema educativo nos tiene un poquito con miedo a que el futuro es muy negro. Y entonces no damos ese paso y nos cuesta muchas veces. Y el paso simplemente es quiero ser feliz. Quiero ser feliz, nada más, en lo que haga en mi vida. Y que los que me rodean cuando yo me vaya me recuerden con alegría y felicidad. Es que los únicos que se van a acordar de las horas extras que pasaste en el trabajo son tus hijos. Porque no van a recordarte. Vas a ser un padre ausente. El jefe en la oficina, si les haces 2 horas extras más al día, cuando se muera o te mueras tú, no lo va a poner allí. Qué buen hombre era que estuvo 2 horas todos los días trabajando para mí. Entonces vamos a ser felices con nuestro entorno. Y para eso tenemos que hacernos nosotros otro tipo de persona. Tenemos que ser felices nosotros para hacer felices a los demás que nos rodean. Creo yo. Esa es mi mentalidad. No sé, Álvaro. Tú eres el entrevistador, no sé si... No, pero al final esto coge unos derroteros que va un poco por el camino de la conversación que se va teniendo. Ahí sí que es verdad que, hablando de felicidad, tú has hablado de parte del trabajo que tú realizas ahora mismo, pues ayudando a comunicar mejor a las personas, pero también hay una parte de tu trabajo que también está un poco dirigido a ayudar a encontrar ese punto de estabilidad o ese punto de armonía en tu vida o a superar
por ejemplo, ciertos tragos que te hayan podido afectar en tu vida, y eso igual es una faceta que no se conoce tanto de tu perfil. No se conoce tanto, ¿no? Bueno, ¿nos podrías hablar un poquito de cuál es esa faceta? Bien, yo me preparé como coach emocional hace también, iba a decir unos pocos años, pero claro, para nosotros pocos años a lo mejor son 15. Bueno. Sí. 15, 20 años. Bueno, y me preparé para coach emocional y trabajé de eso. Luego lo dejé porque no estaba en ese punto todavía y me creaba un pequeño conflicto, porque cuando estás ayudando a alguien, una persona que tiene un problema muy gordo, tienes que crear una pequeña barrera para no implicarte, para no involucrarte tanto que te arrastre. Ha llegado un punto en mi vida que ahora va surgiendo y estoy ayudando, por ejemplo, a personas que pasan un duelo muy grande, de que se les fallece un marido, un padre, una madre, un hijo, que sí, tenemos todos que pasar por las fases de duelo, pero a veces nos quedamos enganchados en una. Nos enganchamos en la ira y no salimos de ahí, o nos enganchamos en la depresión. O directamente no se pasa esa fase de duelo y se queda con algo pendiente ahí. Claro, y durante 2 años, 3 años. Y yo he trabajado con personas que llevaban 1 año y medio sufriendo y con una tristeza horrible. Y entonces yo ayudo a ese tipo de personas que necesitan salir de ahí, a despedirse, más que nada a decir adiós. Que muchas veces no queremos decir adiós, pero es inevitable, tenemos que hacerlo. Y no nos enseñan a decir adiós. También trabajamos otras facetas. Por ejemplo, el miedo escénico es algo muy recurrente. El 75% de la población tiene miedo escénico. Creo que había una encuesta por ahí que decía que preferíamos morirnos a hablar en público. Con eso ya... Yo a ese nivel no llego, pero yo creo que lo de hablar en público es algo que todos tenemos un poco de, como mínimo, respeto, ¿no? La mayoría de las personas. Entonces, he trabajado con personas que tenían ese miedo escénico para superarlo, para ayudarles a encontrar un por qué hago esto. Porque muchas veces es todo juicios mentales. Y el trabajo que hacemos es simplemente encontrar el por qué hago yo esto. Y si realmente me va a hacer feliz. Oye, si no te hace feliz, no lo hagas. Si no quieres hablar en público, no lo hagas. Pero no te machaques. Sé feliz. No sufras claro. por algo que... Bueno. Claro, yo lo veo desde una perspectiva que es mucho más... Bueno, pero para mí tiene una lógica que es contraria igual a la corriente de muchos de la famosa zona de confort. No, es que tienes que salir de tu zona de confort. A ver, yo desde mi punto de vista, digo, igual comentaba otra persona que también se dedica al tema y dice, no, el tema es que cada vez tu zona de confort sea más amplia. Claro. O sea, no de que salgas de tu zona de confort, no tienes que estar pasándolo mal, sino trabajar para que esa zona en la que tú te sientes bien cada vez sea más amplia y llegue a esos sitios donde igual ahora te cuesta un poco. Pero si es uno de tus objetivos, pero si no es una de las cosas que quieres hacer, pues como tú dices, es un poco... ¿Para qué te complicas la vida? Es cierto que en cuanto hablas en público, te sirve para muchas cosas. Hablar en público lo hacemos todos los días, en la calle, cuando vas a la pescadería, cuando vas a comprar la fruta. Estás hablando en público. Cuando estás hablando con tu pareja, es una forma de hablar en público, porque estás intentando comunicar algo con esa persona, ¿no? Esa persona te da un feedback y tú tienes que saber cómo absorber eso y luego devolverlo correctamente para tener una relación armoniosa. Entonces, cuando hablamos en público, la diferencia es que a lo mejor hay 40, 50 o 100 o 500 personas. Y entonces nos entra el miedo, porque vemos que hay 500 ojos mirándonos, ¿no? Entonces dices, son 250 personas que me van a juzgar. Claro, te están ahí escrutando, esperando a que yo me equivoque. Entonces, es un trabajo interno, personal de cada uno, y cada persona lo lleva de una determinada manera. Pero se puede hacer, se puede hacer sin problema ninguno. Yo trabajo con ese tipo de personas que luego hay una segunda fase que es, ya no tengo miedo a hablar en público, me subo a hablar en público. Ahora, ¿qué técnicas utilizo? ¿Qué herramientas utilizo? Porque no vale de nada que tú no tengas miedo a hablar en público y luego tu discurso sea una mierda, con perdón. Entonces hay como 2 fases. Una, vamos a perder el miedo a hablar en público.
Y después, ¿qué herramientas utilizo para conectar mucho más con las personas que están ahí enfrente, ¿no? Y esas dos facetas que tú, a la hora de trabajar, hay una analogía, o sea, por ejemplo, en la fase de, o en el área de coach emocional, ¿utilizas técnicas similares a las que puedes utilizar para luego superar ese miedo escénico? O sea, tiene paralelismos, al final es un poco ser coach en un sentido y con bueno, una otro. finalidad o con otra, ¿no? Sí, al final es lo mismo. Es prácticamente lo mismo. Por eso yo hago una especie de conglomerado de técnicas. Yo soy director teatral. Llevaba una compañía profesional en Vigo que nos cogió la pandemia y nos destruyó, hay que decirlo. Y luego de teatro aficionado. Entonces, esas técnicas de teatro aficionado, de teatro profesional que utilizamos en ese momento, hoy en día yo las utilizo para hablar en público. Y hago ejercicios cuando son en grupo de teatro, puro teatro. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es el sentido emocional de lo que tú estás diciendo. Cuando tú hablas en público tienes que tener una emoción. Y a veces simplemente nos limitamos a soltar. Pero depende de la emoción que utilices. Entonces, para llegar a entender, conocer qué emociones estoy teniendo o qué emociones tiene el otro, utilizo técnicas teatrales. En el coaching también. Y en los procesos de duelo, utilizo meditaciones también. Utilizo ejercicios de teatro, ejercicios de Seikei. Seikei es una técnica americana que se utilizó en los años, nació en los años 70 para eliminar creencias limitantes. Entonces, yo lo que hago es coger todo eso y utilizarlo según una persona. Lo personalizo. Una persona que tiene miedo a hablar en público, por ejemplo, y llega y es muy tímida, yo no le puedo sacar a la calle a hablar. Pero una persona que ya es un poco más extrovertida, sí la puedo poner a hacer ejercicios teatrales. Vamos a saltar, vamos a correr, vamos a tirarnos por el suelo, a ver qué pasa. Y entonces empiezo a conectar con esa persona. Pero a la otra no le puedo hacer eso. A lo mejor preparamos algo, un ejercicio de Seikei, para eliminar esa creencia limitante de que yo no puedo. En cuanto eliminas esa creencia, luego ya iremos al suelo. Quien dice al suelo es hacer ejercicios teatrales, no lo vamos a tirar. El tema es que se personalizan, cada sesión se personaliza y se utiliza la herramienta que se ajuste a esa persona. Y todo vale, todo vale. No es cuestión de decir, es que este destornillador es el que vale para este tornillo. Y a veces el tornillo se puede quitar con un cuchillo, con una moneda o con otra cosa. ¿Y el trabajo lo haces todo en presencial? O sea, ¿es cara a cara con la persona? ¿También trabajas a distancia? No, trabajo online también. Tengo sesiones online. Tengo que decir que estoy en Valencia ahora, pero que estoy en Vigo de vez en cuando. He ido a Vigo a hacer unos talleres. Entonces, conecto online con toda España. Y online funciona muy bien. He trabajado técnicas para hablar en público online y he trabajado sesiones de coaching emocional y sesiones de duelo. He cerrado duelos online y presenciales aquí en Valencia y en Vigo. Cuando me cuadra, estoy más en Valencia, aquí en este espacio espectacular llamado Bon Working, que está en Borrepos y Vinambel, del que Álvaro es el propietario. Todo hay que decirlo. Hay esa cuña. Hay que meter cuña publicitaria. Bueno, que también es muy interesante la intrahistoria de, pues, porque José es de Vigo, pero por circunstancias también de la vida está aquí en estos momentos, o sea, está en Bonrepós, en Valencia. Y también yo creo que como muchos también ha habido una situación hace poco tiempo que a todos nos ha cambiado y a él le pilló le pilló también. Sí, yo vine para pasar 15 días por la pandemia, porque dijeron que nos iban a cerrar 15 días. Esos 15 días se han alargado un poquito, ya llevo 3 años, ¿no? Fíjate. 3 años ya han pasado. Ya han pasado 3 años. 3 años y medio. Y ya creo que va a ser difícil que me vaya, ahora. Bueno, ya se van echando raíces. Sí, y entonces, claro, vas ya ampliando amistades. Tengo una niña pequeña, desde 2 años y medio. Hay una generación COVID ahí. Entonces, yo creo que las raíces están ahora afianzándose aquí. Pero bueno, que voy a Vigo cada mes y medio, una cosa así.
Muy bien. Y ya sí que es por ir cerrando Sí. un poco la conversación. Si tú quisieras comentar algo o darle algún cierre a tus propios oyentes Que sobre lo es que difícil. estás comentando. Es más fácil estar de ese lado. ¿Verdad, eh? Sí, a veces hacer las preguntas es mucho más sencillo. Sí. Sí. A modo de cierre, yo no creo en el positivismo al 100%. Me explico, porque alguno pensará... Bueno, tampoco creo en las ONGs y tampoco creo en otras cosas. Esto ya me estoy metiendo en un jardín. Estás haciendo amigos. Sí, estoy haciendo amigos. Es que yo creo que las ONGs no deberían de existir. Pero cuando lo digo, la gente se vuelve loca. Y luego cuando le doy la explicación dice, pues tienes razón. Es que no deberían existir. Si el humano, o los humanos, o la humanidad hubiera evolucionado correctamente, no deberían existir ni las guerras, ni las ONGs, ni esas cosas. Pero bueno, ¿qué me habías preguntado? No, si tuvieras que darle un cierre, Vamos a darle un tuvieras cierre. que despedirte de tus propios oyentes del podcast, ¿qué mensaje les darías? Sí, lo del positivismo que estaba diciendo, que parece que hay una ola ahora de hay que ser positivo al 100%, hay que ser optimista y que todo se puede lograr. No, todo no se puede lograr. Hay que tener un puntito de realidad. Yo no puedo ser astronauta, por mucho que me lo proponga. Yo no puedo pilotar un avión. ¿Que quiero aprender a un simulador de vuelo? Pues oye, en mi casa con el ordenador, que ahora hay posibilidades. Pero volar un avión va a ser imposible. Entonces, vamos a poner los pies en el suelo, ¿no? Y que se pueden lograr muchas cosas y perseguir sueños, sí. Como decía Galeano, era Galeano creo, la utopía está para marcar el camino, para marcar el horizonte e ir hacia ella, pero no la vamos a alcanzar nunca. La utopía no se debe alcanzar. Entonces está bien para movernos, para acometer la acción. Pero a partir de ahí, fluye con la vida. Fluye. Da los pasos que tú consideres siempre para hacer el bien y fluye. Y evita la frustración de marcarte unas metas Efectivamente. demasiado ambiciosas. Efectivamente, que a veces hay, no sé, conferenciantes o hay programas de televisión o cosas raras que te dicen puedes conseguir todo lo que te propongas. Y eso es mentira. Yo me he propuesto conseguir ir a la luna, pero no he llegado, a no ser que sean sueños. Entonces, ¿que se pueden conseguir muchas cosas? Sí, pero desde tu posibilidad. Realista, es así. Y nada, yo les propongo que, para cerrar, que si tienen alguna duda de dónde estamos en Bon Repos en Mirambel, en Bon Working. Un coworking, espectacular, dirigido por Álvaro, y yo os recomiendo que vengáis aquí. ¿Y cómo podrían contactar contigo si necesitan algo? Teléfono 662-421122. No debería decirlo por aquí porque luego me llama gente. Tengo una experiencia que a micro cerrado te la voy a contar. Y también en hablemos@josemejuto.com. Muy bien. Luego también en el programa, Álvaro, en las notas del programa pondrás la web y las cosas, y el Instagram y todo eso. Vale, gracias. No, al revés. Pues muchas gracias, José. Y nada, esta es tu casa. Cuando quieras vuelve, ¿eh? Sí, volveremos a ver si la semana que viene o la siguiente, porque estoy en contacto con una persona que en cuanto me confirme grabaré con ella y tendremos otra entrevista. ¿Estarás tú, Álvaro, para presentarlo? Yo creo que ya no me corresponde a mí. Tú ya cubriste el cupo de entrevistas. Ya lo tengo ya. Pues nada, mil gracias por invitarme. Nada. Estoy encantado de estar aquí. Y es más complicado estar de este lado, ¿eh? Bueno, pero yo creo que era necesario también que te conocieran un poquito más. Muchas gracias por la invitación, Álvaro, de verdad. Un abrazo. Bueno, venga, un abrazo. Solo me queda recordarte que nos podemos ver en Instagram, @josemejutocomunicación, o si lo prefieres, @josemejutoterapeuta. Darte las gracias por seguirme en Instagram es la mejor manera de no perderte nada. Por cierto, voy a hacer un taller ahora el día 29 de junio que va a ser espectacular. 2 horas y un precio asequible a todo el mundo. Lo hemos puesto así para que todo el mundo pueda asistir. 10 euros, 2 horas de un taller de oratoria, comunicación, hablar en público, etcétera, etcétera. Y como te recuerdo siempre al final de cada capítulo, ya no me enrollo más, entra en josemejuto.com, así podrás conocerme un poquito y nada más. Feliz semana y gracias por acompañarme al otro lado del espejo.